Hola, hola, ¿qué tal? Que el Señor te bendiga rica y poderosamente ahí en cualquier rincón del mundo donde tú me estés viendo y escuchando. Quiero bendecirte en este día, espero que hayas podido disfrutar de este fin de semana estupendo ahí con tu familia, con tus amigos, con los más allegados y sobre todas las cosas hayas podido disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar de la coinonía y disfrutar del compañerismo. Así que así que quiero bendecirte en este día y quiero animarte a que sigas hacia adelante, cumpliendo el propósito de nuestro Dios aquí en la tierra, porque Dios tiene planes y propósitos para tu vida. Y recuerda que este lugar se llama Recordando las promesas de nuestro Dios. Y quiero seguir compartiendo contigo el libro de Filipenses. El domingo pasado estábamos hablando de Filipenses 1, donde vimos una lección muy tremenda para nuestras vidas y quiero continuar con ella. Estábamos hablando de cómo el apóstol Pablo no animaba a la iglesia de los filipenses, ¿no? Era una iglesia que creció en fe, una iglesia que desarrollaron sus dones, una iglesia que, que, que estaba siendo muy bendecida. Y Pablo no le habla como a las demás iglesias, sino que les manda una carta como alguien manda una carta a un amigo, ¿no? Animándolos y motivándolos y creyendo que el que ha empezado la obra en ellos la iba a seguir trabajando, la iba a seguir procesando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo o hasta cuando ellos marchasen hacia su presencia. Y leyendo el capítulo 2 me encuentro con algo también maravilloso, estupendo, que creo que si usted y yo nos ponemos en práctica toda esta enseñanza, vamos a ser muy productivos, vamos a ser muy bendecidos y vamos a multiplicarnos, ¿no? Porque la idea de nuestro Dios es que tú y yo podamos multiplicarnos y en esa multiplicación podamos disfrutar, ¿no? Del fruto de esa multiplicación. Y Pablo resalta algo precioso, ¿no? Algo hermoso. Y recuerda que hoy en día hay muchos creyentes, sí, que hay muchos creyentes que viven, ¿no? Por la buena impresión de los demás o para satisfacerse a sí mismo, ¿sabes? Y eso trae pues contienda y vanagloria, ¿no? Y eso trae discordia entre el pueblo de Dios, entre los hermanos. Pero Pablo, sin embargo, enfatiza la unidad del espíritu, ¿sabes? Pidiendo a los filipenses que se amasen los unos a los otros y que pudiesen trabajar juntos con un corazón y un propósito, ¿sí? Porque al fin y al cabo Dios nos ha traído con un propósito para que usted y yo podamos cumplir ese propósito. Es necesario y urge en este tiempo poder trabajar en la unidad, ¿sabe? Y es difícil trabajar en la unidad en un ambiente donde hay muchas culturas, donde hay muchas ideas, donde hay muchos pensamientos, pero el apóstol Pablo pone el empeño, ¿sí? Y de animar a los filipenses a que empezasen a trabajar en la unidad juntamente con un corazón unánime y con un propósito en concreto, ¿no? Entonces, cuando tú y yo comenzamos a trabajar juntos, vamos a soportarnos, ¿sabes? Pero yo quiero leerle el libro de Filipenses capítulo 2, 1, ¿sí? Y dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor y si alguna comunión en espíritu y si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, dice el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor unánime y sintiendo una misma cosa. No hagáis por contiendas o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y esto es tremendo, ¿no? Vamos a ver aquí al apóstol Pablo que está hablando una verdad, ¿no? El apóstol Pablo le habla a la iglesia de los filipenses
y los anima, ¿no? Los anima como seguidores de Cristo que son cada uno de ellos, y de la misma manera nos está animando a nosotros, ¿no? Porque creo que usted y todos aquellos que me están viendo son y somos seguidores de Cristo. ¿Sí? Y quieren consolarme, el apóstol Pablo dice, si quieren consolarme, mostrarme cuánto me aman, compartiendo un mismo espíritu, ¿sabe? Y les dice, y me tienen verdadero afecto y compasión, entonces yo les voy a pedir algo, yo les voy a pedir algo que hagan para que yo pueda estar completamente feliz. Y le dice el apóstol Pablo, dice, tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y la misma meta. ¡Wow! Esto sí que nos rompe, ¿no? Nos rompe porque tener un mismo pensamiento. Cuando yo vivo aquí en Cataluña y me congrego en una iglesia donde hay diferentes culturas, ¿no? Y de diferentes nacionalidades y diferentes lenguas y diferentes pensamientos. Pero aún ahí en medio de esa diversidad, en esa diversidad tenemos que aprender a caminar con un mismo pensamiento. Y tenemos que aprender a caminar con una misma meta. ¿Sabe? Si nos amamos, necesitamos caminar con un mismo pensar. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los filipenses, no hagan nada por rivalidad, no hagan nada por exaltarse, sino que antes sean humildes. Seamos humildes y considérese a los demás como más importante que sí mismo, ¿sabe? Wow, esto es maravilloso, ¿eh? Cuando yo estaba leyendo esto, mi corazón estaba siendo examinado, ¿sabe? ¿Sabe que cuando el querer ser más que los demás, muchas veces eso nos trae un fracaso, ¿sabe? ¿Por qué? Porque no aprendemos a valorar a las demás personas y nos creemos que nosotros somos superiores que los demás. Y el apóstol Pablo dice, sé humildes. Una humildad genuina produce edificación. Ser humilde significa tener clara la expectativa de nosotros mismos. Según Romanos 12:3 dice, por el privilegio especial que Dios me ha dado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. El apóstol Pablo dice, por el privilegio especial que Dios me ha dado, les pido que ninguno de ustedes, que ninguno de nosotros seamos mejor que los demás. Más bien, dice las Escrituras, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo, conforme a la porción de fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Quiere decir, vamos a tener un buen juicio y vamos a formarnos una opinión de nosotros mismos. Y esa opinión que tú y yo vayamos a tener de nosotros mismos va a ser conforme a la porción de fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y eso nos va a producir a nosotros crecimiento y nos va a producir ver a nuestros hermanos de otra manera, ver a nuestros hermanos de la misma manera que Dios los ve, ¿sabe? Y esto no significa que usted y yo no vayamos a derrumbarnos, porque ante Dios usted y yo somos pecadores, pero tenemos que aprender que somos salvos por la gracia de Dios.
que somos salvos y por lo tanto tenemos gran valor en el reino de Dios. Debemos apartar nuestro egoísmo y tenemos que aprender a tratar con respeto y cortesía a los demás. Considerar los intereses de otro como lo más importante que los nuestros. Debemos considerar los intereses de otro como más importante que los nuestros. ¿Por qué? Porque nos une a Cristo. El verdadero ejemplo de humildad lo vamos a tener en Cristo. ¿Sabe? Ahí usted y yo vamos a tener el verdadero ejemplo en Cristo. Jesucristo era humilde, dispuesto a negar sus derechos a fin de obedecer a Dios y servirle a la gente. Como Cristo, usted y yo debemos tener una actitud de siervo y servir por amor a Dios y a los demás. No por temor o sentimiento de culpa. No, nada de esas cosas. Recuerde que usted puede elegir su actitud. Quiere decir, recuerde que usted puede elegir si servir, no servir, o quedarse allí quieto sin hacer nada. Puede esperar que otros le sirvan a usted, o puede buscar oportunidad para que usted pueda servir a otros. Y Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser atendido, sino que Él vino para servir a los demás y dar su vida para salvar a otros. ¡Wow! Tenemos que aprender a profundizar más nuestra actitud cristiana de siervo. ¿Saben? Wow, esto es tremendo, es maravilloso, ¿sabe? Cristo era como Dios en todos los sentidos, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor y aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre aquí en la tierra. Y la Biblia dice que se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios dice que Dios le dio el más alto honor en el nombre que está por sobre todo nombre, para que todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra se arrodillen ante Él, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. ¡Wow! Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, querido amigo, tú que me estás escuchando, tenemos que aprender a obedecer. Y tenemos que aprender a caminar en humildad. La humildad nos hace ser obedientes. Y cuando somos obedientes, vamos a respetar a los demás. Y cuando caminamos en esa condición de humildad, cuando caminamos en esa unidad perfecta, vamos a respetarnos mutuamente. Wow, esto es maravilloso, ¿sabe? La Biblia dice que el Hijo de Dios, que voluntariamente adoptó un cuerpo y una naturaleza humana, sin dejar ser Dios,
se convirtió en un ser humano, el hombre llamado Jesús no renunció a su deidad para convertirse en humano, sino que dejó a un lado el derecho a su gloria y su poder en sumisión a la voluntad del Padre, y se limitó su poder y su conocimiento, ¿sabe? Porque él estaba sujeto y tuvo muchas limitaciones humanas, lo que hizo única su humanidad fue su libertad del pecado. La Biblia dice que Jesús estuvo en medio nuestro y soportó todo lo que un ser humano y peor puede haber soportado. Pero aún así dice las Escrituras que Él no pecó. Y se sujetó a la voluntad del Padre para poder llevar un plan de salvación para ti y para mí. Jesús nos mostró todo lo que pudo expresarse en términos humanos relacionado al carácter de la humanidad. Relacionado al carácter de Dios. La encarnación es explicada con una actitud. Fíjese lo que dice. Aleluya. Aleluya. Los hijos de una familia son seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo carne y hueso, igual que nosotros. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar a nuestro adversario, quien tenía el poder de la muerte. Jesús lo hizo posible en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que ahí en la cruz del Calvario los despojó, los avergonzó públicamente, clavando el acta de los decretos, para que tú y yo podamos tener la libertad de podernos acercar al trono de la gloria por medio de su sangre. ¡Wow! Esto es glorioso. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:12, dice, obedeciendo. Obedezcamos. Hoy más que nunca necesitamos obedecer la palabra de Dios, más que nunca, porque la palabra de Dios es la que nos va a fortalecer para alcanzar el objetivo de Dios a través de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo le dice, ocupaos seriamente de su salvación con temor y temblor. Ocupaos seriamente de su salvación con profundo respeto. Wow. Aunque es Dios, Jesús, y se convirtió en hombre para cumplir el plan divino de salvación para la gente, no solo tenía apariencia de hombre, en realidad se convirtió en hombre para identificarse con nuestros pecados. Voluntariamente Jesús se despojó de sus derechos divinos y privilegio y posición más allá del amor de su Padre. Murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que no tuviéramos que enfrentar a la muerte eterna.
Dios lo glorificó por su obediencia. Dios lo levantó a su posición original, a la diestra del Padre, desde donde reinará y desde donde reina hoy por siempre como nuestro Señor y juez. Aleluya. Fíjese, con frecuencia, según Filipenses 2, 5, 11, con frecuencia la gente se excusa de su egoísmo. La gente se excusa de su orgullo, la gente se excusa de su maldad. La gente se excusa y reclama sus derechos. Y piensan y pueden hacer trampa de una u otra manera. Y se dice, después de todo merezco pasar de grado. La gente se excusa y dicen que ellos son dueños de sí mismos, por lo tanto pueden gastar, hacer y deshacer con sus vidas. Pueden abortar porque tienen el derecho de su propio cuerpo. Pero usted y yo como creyentes necesitamos tener otra actitud diferente, que nos permita poner a un lado nuestros derechos por el bien de los demás, al fin de servirle. Si decimos que usted y yo somos seguidores de Cristo, también debemos decir que queremos vivir como Él vivió. Así que yo le estoy hablando, no estoy hablando para una religión. Estoy hablando a hombres y a mujeres que anhelan y desean seguir a Cristo. Hombres y mujeres que anhelan y desean servirle y no ser servidos. Hombres y mujeres que están dispuestos a dar la vida por su hermano, por su hermana, si fuera necesario. Hombres y mujeres que quieran caminar en la unidad con un mismo espíritu y con una misma fe y con una misma esperanza. Estoy hablándole a hombres y a mujeres que quieran caminar con humildad, dejando que su carácter sea tratado y llevado a ser como el carácter de Cristo. Estoy hablándole a hombres y a mujeres que anhelan y desean servir, pero que también respeten a los demás. A ellos les estoy hablando en esta noche. El apóstol Pablo dice que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Tenemos que comenzar a pensar y actuar como Cristo pensó y actuó cuando estuvo aquí en la tierra. Y de esa misma manera usted y yo necesitamos pensar. El apóstol Pablo, quiero que lo hagan de esta manera. Les estoy pidiendo que tengan este mismo pensamiento, que tengan este mismo trabajo que tuvo Cristo en su momento y que nos dejó un ejemplo a seguir para que tú y yo podamos seguir en ello. Hagamos las cosas sin quejarnos. Hagamos las cosas sin discutir. Porque Dios mismo, quien hace lo posible con cada uno de nosotros, Él va a hacer lo que a Él le agrada a través de nosotros. Y no solo eso, sino que también les dará el poder para que lo hagan. ¡Wow! Dios nos va a dar el poder para llevar a cabo su plan, su estrategia aquí en esta tierra. Pero la condición que Dios pide es que usted lo lleve a cabo sin quejarse y sin discutir.
que podamos trabajar en el diseño de Dios en una unidad, en un mismo sentir y con un mismo objetivo, que es de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y que cada uno de nosotros podamos trabajar en equipo. ¿Sabe que al ser humano le cuesta trabajar en equipo? Y la Biblia dice que mejor es dos que uno, porque si el uno cae, el otro lo levanta. Y cuando hacemos que en esa unidad gobierne Cristo, la Biblia dice que tres cordones es difícil que se rompan. ¿Sabe? Cordones de tres dobleces, difícil que se rompa. ¿Sabe? Entre el hermano, entre el Hijo de Dios y Cristo como el centro de los hijos de Dios, difícil se va a romper esos tres nudos, esos tres cordones. ¿Por qué? Porque comenzaremos a ser guiados con un mismo propósito y con un mismo sentir, que es de poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en medio de esta sociedad. ¿Saben? Y así, según dice Filipenses 2:15, y así seremos hijos de Dios, limpios, sin faltas, viviendo entre la gente perversa y mala. Y de esta forma brillará entre ellos como estrella en un mundo de oscuridad. Los hijos de Dios, cuando hacen las cosas sin quejarse y sin discutir, verán a Cristo a través de sus vidas. Verán a Dios a través de su vida. Van a ver a Dios, porque usted va a alumbrar en medio de la gente perversa y mala. Usted va a brillar, usted va a ser esa luz que alumbra la oscuridad. ¿Por qué? Porque usted está ofreciendo un mensaje diferente al mensaje que da la sociedad. Usted está ofreciendo un mensaje de vida, usted está ofreciendo un mensaje de esperanza, usted está ofreciendo un mensaje de amor, usted está ofreciendo un mensaje de salvación, de vida eterna. Sin egoísmo, sin contienda, sin ira, sino que sale pasión de su corazón para trabajar en equipo y poder extender el reino de Dios aquí, derribando tu cultura, derribando tu creencia, derribando tu religiosidad, para poderte unir al diseño del cielo con tu hermano, con tu hermana, con todo aquel que quiera obedecer y seguir a Cristo en el servicio para Él y para el pueblo. Si usted y yo hacemos estas cosas, cuando Cristo venga por usted y por mí, podremos decir que hemos trabajado, y todo el trabajo que se ha hecho en unidad ha valido la pena. Ha valido la pena. Por eso hay un texto bíblico que dice que cuando regresara Jesús a la tierra, hallará fe en la tierra. Según Santiago, la fe es obra. Una obra sin fe es muerta, como una fe sin obra también es muerta. Y la idea es de que usted y yo podamos caminar extendiendo el reino de Dios aquí en esta tierra con humildad, con respeto,
considerando a su hermano, de la misma manera que Dios lo considera. Wow, esto es maravilloso. Hacer las cosas sin murmuración. No murmure. Hacer las cosas sin contienda. Para que seamos sencillos. Para que seamos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumineras en el mundo. Es usted. Usted resplandece como luminera del mundo. Que hallen la palabra de vida a través de usted, para que en el día de Cristo usted y yo podamos gloriarnos de que no hemos corrido en vano, de que no hemos trabajado en vano. Wow. El apóstol Pablo dice así mismo: gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Todo trabajo que hagas para el Señor tendrá su recompensa. La Biblia dice que Jesús fue exaltado por cuanto obedeció y se sujetó. No te extrañes que Dios te exalte por cuantos has obedecido al llamado que Dios te ha asignado a ti. Pero coge todo esto con humildad. Coge todo esto con sensatez. Coge todo esto con sabiduría. Y no te creas superior que los demás. Porque la Biblia dice que Dios detesta a los orgullosos y que exalta a los humildes. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo, no hagáis nada por contienda ni por vanagloria, antes sean humildes, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también vea por los demás. Haya pues entre nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, al cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombre, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Obediente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos. La obediencia trae exaltación, no de los hombres, sino del mismo Dios. ¡Wow! Esto es tremendo. Dios te va a exaltar. Pero si caminas en obediencia a Él. La Biblia dice que Jesús fue exaltado porque se despojó. Se despojó de su poder, se despojó de su autoridad, se despojó para venir a cumplir una función aquí en la tierra. La Biblia dice, siendo Dios,
Se despojó momentáneamente de toda su autoridad para venir a la tierra y cumplir una función. En humildad, en sujeción al Padre, para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna. Deja decirte algo, mientras sirves a Dios, sigue obedeciendo a Dios. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Era una iglesia obediente. Era una iglesia obediente. Y el apóstol Pablo le dice, amados míos, como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo esto sin murmuración ni contiendas. Wow, wow, wow. Glorioso Jesús. Tenemos diferentes trasfondos. Somos diferentes cada uno de nosotros. Es difícil mantener la unidad con diferentes estilos de vida, con diferentes culturas. Pero Pablo nos anima a estar alerta contra cualquier egoísmo, prejuicio o celo que puedan conducir a una disensión. Mostrar interés genuino en otras personas es una manera positiva de mantener la unidad entre los hijos de Dios. ¡Wow! 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 Deje de decirle algo. Todos vamos a tener que doblar las rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores en el juicio final. Aunque aquellos que sean condenados reconocerán la autoridad de Jesús y su derecho de gobernar, aquellos que no han querido reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y ahora es el momento de que tú y yo, o el que me esté escuchando, pueda escoger a Jesús como su Salvador y como su Señor a través de un paso de amor y de compromiso voluntario. Porque ser forzado a reconocer al Señor cuando regrese tendrá sus consecuencias. Y Cristo puede regresar en cualquier momento. Y yo quiero preguntarte, ¿estarás preparado para recibirlo? Ocúpate de vuestra salvación a través de la exhortación precedente sobre la unidad. Cuando trabajamos en unidad, va a desaparecer las divisiones y las discordias. Va a desaparecer las contiendas.
Porque cuando tú y yo trabajamos en unidad, vamos a trabajar a través del amor. Y el amor cubre multitud de pecados. La iglesia de Filipenses necesitaba ser cuidadosa en la obediencia a Cristo. Y ahora Pablo ya no estaba con ellos, pero recordarle continuamente lo que era correcto. Nosotros también debemos tener cuidado con lo que creemos y con nuestra manera de vivir. Sobre todo cuando estamos por nuestra propia cuenta. Cuando caminamos por la vida sola. Tengamos cuidado. Tengamos prudencia. Podamos vivir como hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo, ocupaos. Ocupaos de tu salvación, con temor. Sean obedientes. El apóstol Pablo dice, sean obedientes no solamente en mi ausencia, sino fuera de mi ausencia. Que tengamos un estilo de vida diferente dentro y fuera de casa. Que seamos hombres y mujeres de testimonio dentro y fuera de casa. Que en nuestra mirada fluya la gloria de Dios. Que nuestro estilo de vida sea diferente hacia los demás. Que vean que nosotros no somos iguales. Que hay algo más superior en nosotros que nos hace caminar en la verdad. Dios nos ayudará. Dios nos ayudará a caminar en obediencia y luego nos va a dar el poder para que usted y yo podamos hacerlo. El secreto para cambiar tu vida y la mía es someternos a su control y dejarle actuar a Dios en nuestra vida. Y con esto quiero terminar. Pídele a Dios que te ayude a querer hacer su voluntad para que tú y yo podamos ser como Cristo. Para que tú y yo podamos ser como Cristo debemos condicionarnos a pensar como Él, para que cambie nuestro deseo a fin de que seamos como los de Cristo. Necesitamos el poder de la presencia del Espíritu Santo y influenciarnos con cristianos fieles a la obediencia a la palabra de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios. Y esto va a generar en nosotros hacer el bien. Y podamos hacer lo que Él desea que tú y yo hagamos. Así que el Señor te bendiga rica y poderosamente ahí donde tú estás. Y yo animo que tú puedas leer Filipenses capítulo 2, del 1 en adelante. Y vas a ver ahí el carácter de Jesucristo. Vas a ver ahí la unidad de la iglesia. Vas a ver ahí la humildad y vas a ver ahí el respeto de Pablo sobre los filipenses. Una carta que va dirigida a hombres y a mujeres que están creciendo en fe y que están poniendo en práctica todo lo que han aprendido
y vivido con el apóstol Pablo. Así que un abrazo, que el Señor te bendiga. Disfruta de estos días que quedan todavía. Mañana es fiesta, mañana lunes fiesta aquí en Cataluña. Así que disfruta de tu gente, disfruta de tu familia y que Dios bendiga tu vida rica y poderosamente a ti y todos los que están junto a ti. Así que un abrazo. Nos volveremos a ver, Dios mediante, el domingo que viene aquí en Recordando las Promesas de nuestro Dios. Maranata.